es un programa común, volvemos después de mucho tiempo y estamos en el piso con Alejandro Alonso, precisamente el autor de Los Rengos de Perón y quien fuera integrante del Frente de Lisiados Peronistas. Y bueno, vamos a seguir la entrevista un poquito. ¿Cómo surgió el libro Los Rengos de Perón? Alguna motivación tuvo que haber, ¿no? Sí, los poetas, los escritores, siempre tenemos ciertas obsesiones, ¿no? Y uno a cierto momento de la vida, o en cierto momento de la vida, empieza a pensar en la muerte, ¿no? En el final, en la idea de dejar algo. Y desde todo lo que había pasado, yo escribo poesía, pero un día me junté con Héctor Ramón Cuenya, el coautor, que también es poeta, entrañable amigo, y le convidé la obsesión, la idea de... Trataba de hablar hasta en tercera persona, porque me imaginaba estos personajes del libro como salidos de una película estrafalaria, una sensación de rareza, ¿no? Personas con discapacidad metidas en el compromiso social, en la revolución, y yendo hasta el final, resistiendo una dictadura. Debo confirmar esto luego de haber estado en Europa presentando el libro, en España en particular, que es un hecho inédito, lo que por hipótesis sosteníamos cuando escribíamos el libro, que es un suceso fabuloso, fantástico. Casi el libro parece de ciencia ficción, porque personas que para el sentido común tenían mucho para perder, una persona ciega, una persona que le faltaban las piernas como José Poblete, o otras personas que estaban con discapacidad motora, insisto, a poco resguardo de una realidad tan espantosa. Yo quería que esto se supiera, que esta huella que dejamos hace 40 años quedara en la memoria del pueblo argentino. Sí, sobre todo de ese colectivo tan olvidado y de que fue una lucha desigual donde todos buscábamos un poco, algunos entre la idea del Che, ¿no? Y otros pensando también en la Argentina socialista, ¿no? Pensaron en el regreso de Perón como la gran solución, ¿no? No sé qué... Bueno, Perón era como gran líder, era el gran aglutinador, y bueno, nosotros éramos una expresión de esa juventud maravillosa, como dicen los pibes hoy. En el libro está relatado, amablemente intentamos, denodadamente con Ramón, ser amables con el lector, porque estábamos hablando primero de dos temas tabúes, la discapacidad y la revolución. Es decir, personas, parece un grotesco, porque personas, insisto, con una desventaja física metidas, parece muy emparentado a la obra de Roberto Ard. El libro tiene esos anónimos, con la fuerza del anonimato, en la presencia de cosas casi tragicómicas, ¿no? Una persona ciega, como en mi caso, tratando de pintar una pared en medio de una noche en el conurbano bonaerense, denunciando las ferocidades de una dictadura.
Claro, insisto, tenía apenas 20 años. Sí, y con 20 años vaya, si uno tiene fuerzas para hacer un montón de cosas, ¿no? Lástima que después algunos van perdiendo esa fuerza, entonces pasan los años y algunos se transforman en conservadores, ¿no? Sí, Terminan siendo funcionales a la derecha, ¿no? no, yo creo que en esta problemática es difícil porque las condiciones, las causas de la injusticia siguen siendo las mismas. Eh, la problemática que nosotros denunciamos hace 40 años de estar fuera del sistema productivo, lo vi en Europa. Las personas discapacitadas en Europa tienen una contención social, pero no están incluidos en el trabajo. El trabajo es un tema central, porque vos tenés trabajo y podés formar una familia. Tenés trabajo, un tipo puede acceder a la educación, puede invitar a una chica al cine, cosas tan elementales, tan parecidas al resto de los humanos. No, seguro. Y aparte, nosotros en nuestro país tenemos un problema, que el acceso a la educación, por ejemplo, para las personas con discapacidad es sumamente limitado y hay veces que los encierran en guetos, ¿no? Es decir, por ejemplo, permitime que te interrumpa, digamos, me parece que es la cultura del prejuicio, es decir, una vez cuando estudiaba el primer año de la carrera de Psicología Social, un profesor, digamos, vos podés cambiar los medios de producción de un país, lo que no podés cambiar de manera rápida, instantánea, es la conciencia acerca de qué es tener una discapacidad, porque culturalmente la cuestión de la pena, de la sobreprotección, del desvalimiento, de la fuerza de la mirada del otro y el peso de la mirada de los otros, es una cosa que va a llevar muchos años. Muchos años, porque precisamente no hay conciencia en nuestra sociedad y hoy, por ejemplo, dentro del colectivo somos poquitos los que tenemos esa conciencia de clase, esa conciencia de lucha, ¿no? Por los derechos. Yo siempre digo que... Bueno, pensá que es una sociedad de consumo, que tenés que ser perfecto. Hoy en distintas entrevistas digo, esta es mi hipótesis, una sociedad muy apendejada, ¿no? Que tenés que decir, es un pecado llegar a viejo, es un pecado no conectarse con las redes sociales. La fuerza de la imagen, el capitalismo necesita vender, consumir, y quizás nosotros, entre comillas, no seamos un grupo que consume, porque no trabaja. Claro, para el capitalismo precisamente, nosotros como producimos menos, a lo mejor que otros, ¿no? Estoy hablando en general. Entonces al capitalismo no le sirve, por ejemplo, que existamos, ¿sí? ¿Cómo pasa con aquellos que no producen, como los jubilados? Sí, pero esa sociedad deshumanizada tiene un camino muy breve porque, digamos, eso que hoy, por ejemplo, un gerente de la empresa que hoy tiene 40 años y se siente muy apto, alguna vez va a llegar a viejo y alguna vez probablemente, por el paso del tiempo, el deterioro, contraiga una discapacidad. Entonces, ese tipo que fue cruel quizás, entre comillas, a los 40 años, se sintió poderoso, dueño de algo, bueno, se ve, lo que golpea la discapacidad es que te hace vulnerable, rompe con un mito que ya lo describía Freud, el mito de lo perfecto, ¿no? Los humanos somos imperfectos y en esa imperfección nos parecemos. Pero viste, cuando vos vas a un hospital, entrás,
estás, visitas al paciente que vas a ver y después querés bajar, querés irte, porque te duele, porque no estamos preparados para un hospital, para la muerte, para lo distinto. No estamos preparados para lo diferente, ¿no? Eso se evidencia a cada instante. Cuando uno va por la calle o va en el subte acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ver, por ejemplo, a un rengo en el subte que viene pidiendo porque no tiene trabajo, ¿no? Y ver cómo la gente mira con lástima o mira, a lo mejor ni lo mira, esconde la mirada, se hace el tampoco dormido. Vemos a los pibes de la calle. Digamos, la mirada de los otros te da la fuerza de digamos, que el otro te mire, te reconoce como un otro, como otro humano. Entonces, la presión, cuando alguien vas por la calle y te mira asombrado, ¿por qué te mira asombrado? Porque supone que vos, o imagina, y esto es muy entre comillas, que tu vida es mucho más triste que la que si es una proyección del tipo que te mira. Y dice, ¿cómo será la vida de este tipo? ¿Cómo hará sin ver? ¿Será más feliz? ¿Será menos feliz que yo? Son preguntas que las personas se hacen. Sí, que generalmente no preguntan, que generalmente se quedan con la duda, ¿no? Sí, y con lo macabro que todos tenemos, ¿no? Sí. Como las personas con discapacidad tienen sexualidad, no tienen trabajo, no tienen, qué harán, qué no harán. Son los enigmas que hay que develar. Y el libro tiene que ver con eso. La narración del libro intenta develar algunos enigmas. Por ejemplo, que tipos con discapacidad quisieron hacer una revolución. Poco enigma, ¿no? Sí, que no es poco. A ver, ir a Ezeiza, yo leía una anécdota que contaban sobre José, cuando lo fueron a recibir a Perón a Ezeiza y que, no sé si es cierta o no, pero por la duda, esto es lo que me ha llegado a mí. Que José en el camino había perdido las 2 piernas ortopédicas y que había que cargarlo porque quería seguir y estando ahí justo en Ezeiza. No sé si vos te acordás justamente. Yo no estuve en Ezeiza, pero alguna fuente. Cierto es que cualquier tipo que participó de esta historia, lo digo como psicólogo social, la carga de omnipotencia debía ser muy grande, porque si no, yo tuve la suerte del destino de poder seguir viviendo y muchas cosas las pude comprender, no como sujeto político, sino como paciente, como paciente con años de análisis, el reconocimiento de lo distinto. El peso de lo distinto es cuánto tenés que rendir en una sociedad como la que vivimos, de exitosos, cuánta presión puesta sobre nosotros, ¿no? De hecho, porque generalmente nos exigen más que aquellos que son altos rubios de ojos celestes, ¿no? O niñas de 90, 60, 90, ¿no? Y nos exigen más porque además nosotros compramos eso, porque también hay una parte nuestra que habla, no fuimos del tema pero está bien, habla del peso social que significa, hay un libro en sociología, el estigma, la fuerza del peso social equivalente a la de haber sido gay o una vez discutía con un compañero de la comunidad gay, le decía, pero los gays no cuestionan, digamos, en general, y más en este tiempo, por suerte, una persona que tenga una orientación sexual diferente a la de los
si bien hay convenciones internacionales que hay que cumplir, solo se trata de cumplir, porque las sociedades han mejorado, digamos, hace 200 años, 300 años, las personas con discapacidad tenían el mote de endemoniados. Me parece que es una travesía que está haciendo la humanidad, claro, sin desligarla de las situaciones o de las condiciones de producción. Exacto. El libro Los Rengos de Perón se puede encontrar en el editorial Coligüe, que está acá en la calle Díaz Vélez, ¿no? Enfrente... Está en todas las librerías del país. Está en todas las librerías del país, ¿no? Bien. Y le vamos a agradecer a Alejandro su presencia en nuestro programa. Gracias por... Yo me he sentido muy... ilustrado. Cómodo y muy acompañado. Ves que no hace falta ver cuando uno siente que hay una frecuencia. ¿Ves? Esa es la comprobación. Cuando uno navega en una misma agua, no hace falta verse las caras. En un ratito nos vemos con más Incluyendo. Soneros que defiendan su mensaje para que llegue la salsa a todas las amistades. Con el cuento tropical han confundido mi ritmo. Somos Cartago Televisión, estamos desde Neuquén Capital, en el norte de la Patagonia. Están viendo el Limay de fondo, uno de los símbolos de la maldita neuquinidad. Nosotros estamos en este momento acompañando a nuestros hermanos de Barricada Televisión, un canal de televisión recuperado, puesto en marcha por sus trabajadores desde una fábrica recuperada. Creíamos importante estar hoy presentes en esta iniciativa que tiene que ver con el reclamo al ENACOM por el establecimiento definitivo de la señal de Barricada Televisión. Es para nosotros también un gran avance. Incluso esta lucha, en la cual nunca hay una certeza de un triunfo definitivo, ni mucho menos, es también parte de ese crecimiento que nosotros queremos incorporar también en el día a día de Cartago Televisión. Nosotros, que somos un pequeño programa, un experimento audiovisual que ya lleva 6 años, y queríamos sumarnos con nuestro pequeño empuje a este gran trabajo que se realiza de la comunicación popular en la República Argentina, en aras también de todo el tercer mundo. Barricada Televisión también es Latinoamérica. Un abrazo muy grande y estamos a entera disposición. En el pueblo de San Cayetano, en el pueblo de San Cayetano, donde la vieron nacer, río Vida Martínez con Candelaria. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz.
Giramundo TV Comunitaria es un canal de televisión que se encuentra en San José, Guaymallén, provincia de Mendoza. Desde hace 7 años transmitimos para todo el barrio por el canal 34 de aire en analógico. En nuestra pantalla se proyectan producciones propias con información local y provincial y contenidos en medios audiovisuales alternativos y populares, tanto nacionales como latinoamericanos y del mundo. Desde Giramundo TV consideramos la comunicación un derecho de todos y todas. Creemos que como ciudadanos no solo debemos ser consumidores de servicios de comunicación audiovisual, sino principalmente productores y productoras de contenidos que expresen lo que vivimos, pensamos y sentimos. Un canal de telecomunitario es un espacio de participación. La democratización de las comunicaciones medios. Para que todas nuestras voces y miradas tengan un espacio de visibilización, acompañamos el pedido de habilitación de los canales Barricada TV, Urbana TV y Pares TV, y exigimos más concursos y licencias para radios y TVs comunitarias. Seguimos luchando por la defensa del 33% para los medios sin fines de lucro y la continuidad de Volvemos en este primer programa del ciclo 2016 de Incluyendo y después un poco de la emoción que tuvimos con la presencia de Alejandro Alonso, nos vamos a referir a otro protagonista de los 70. El pasado 27 de mayo se cumplieron 40 años del secuestro y desaparición de Raimundo Gleiser, un cineasta comprometido con lo social, con lo político, que formó parte del Frente de Artistas del PRTERP, que tuvo algo que yo podría definirlo como el discépolo audiovisual. ¿Por qué? Porque uno ve sus películas, sus documentales, sus cortos, y aún siguen vigentes. Uno ve Los Traidores y no hay mucha diferencia con la situación actual. Lo que sí podríamos decir, en el caso con referencia a la discapacidad, es cómo Raimundo tomó la palabra de los trabajadores, nos enseñó a ubicar la cámara, es decir, nosotros vamos a estar del lado del pobre, del lado del trabajador, del lado de la persona con discapacidad. Jamás vamos a estar con una cámara para la oligarquía. Y él mostró en 2 de sus documentales, Swift y Si trabajo me matan y si no trabajo me matan, ¿no? En estos 2 documentales explica algo que está muy relacionado con la discapacidad. ¿Por qué? Precisamente en los 70 fue la época donde empezaron a crecer las enfermedades profesionales. Una, por ejemplo en Swift, la del saturnismo, el envenenamiento con plomo, ¿sí? Y
cómo esa enfermedad después se empezaría a reconocer como una enfermedad profesional y después como las consecuencias como una discapacidad. Y lo mismo con si trabajo me matan, empiezo a examinar cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores. El título de la película lo dice todo. O sea, si uno tiene trabajo lo matan porque las exigencias de la producción son cada vez mayores y el cuerpo no tiene el adecuado descanso o sigue una tarea rutinaria que le causa lesiones. Y muchas veces esas lesiones producen después, luego, accidentes de trabajo que se pueden convertir en una discapacidad. Imaginen ustedes la industria metalúrgica de los años 70, donde el uso de la mano de obra era grandísima, ¿sí? Miles y miles y miles de operarios, ¿no? O en el caso de la industria automotriz, ¿no? Nos podemos recordar los paros, la huelga del Titrán en Córdoba, ¿no? Y precisamente allí, en ese escenario obrero, es donde, si bien el gobierno peronista intentó parar un poco el tema de la explotación y las malas condiciones laborales, les ha costado precisamente limitarlas. Por eso, para nosotros, para Barricada TV, para Incluyendo, el Raimundo es un faro que nos ilumina. Es un faro que nos dice cómo hacer televisión. Televisión en tiempos precisamente de limitación por la concentración de un grupo mediático como Clarín, ¿no? Y hay que aclarar una cosa, pues se han dicho muchas, pero por ejemplo, Raimundo Gleiser fue periodista de Canal 13, pero en la época del cubano Goar Mestre, no con Magneto. Sin embargo, a pesar de cumplirse 40 años de la desaparición de Raimundo, ni siquiera lo han mencionado, al menos, ¿no? Y eso no es casualidad, forma parte de la política de dominación de las comunicaciones que estamos sufriendo hoy día y por la cual seguimos luchando. Y entonces vamos a hacer un breve paréntesis con algún tramo, si tienen en la dirección de Swift, con un pequeño tramo para que adviertan la voz de los trabajadores en esa etapa de los 70. Y después volvemos para terminar un poco el tema y hacer una conclusión de este programa. El Ejército Revolucionario del Pueblo informa. Comunicados número 5 y 7 sobre la detención y juicio revolucionario al cónsul inglés y gerente del frigorífico Swift de Rosario. Al pueblo. El señor Stanley Sylvester Quiero verte
Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares. Bueno, llegamos al final de este primer incluyendo del 2016 y justamente hoy tuvimos, digamos, dos visiones de lo que fue la discapacidad en los 70, ¿no? Por un lado, el Frente de Liceados Peronistas y por el otro lado, tuvimos a Raimundo, un militante del ERP-PRT, ¿no? Dos visiones que muestran cómo enfermedad y discapacidad eran algo que todavía no se había desarrollado ese concepto. No nos olvidemos que en el segundo gobierno de Perón comienzan las primeras leyes que benefician primero a los ciegos, como fue el caso de Alejandro Alonso, y luego a las personas con discapacidad motriz a raíz de la epidemia de polio. El resto de las discapacidades, el reconocimiento, vino muchísimo después, ¿no? Y fíjense quiénes eran los que luchaban por el cupo laboral. Estamos hablando de ciegos, estamos hablando de rengos, estamos hablando de personas con discapacidad motriz que se movían en silla de ruedas. El espectro era muy chico, muy reducido. Posteriormente, mucho más adelante, se comenzarían a reconocer la discapacidad auditiva. Y mejor no hablemos del tema de los que tienen discapacidad mental, que en los 70 directamente eran internados en el Borla, en el Moyano, en Montes de Oca, Melchor Romero, directamente internados. Y entonces no existía ese reconocimiento. Directamente los depositaban en un neuropsiquiátrico. Sin embargo, hoy, a pesar de tener una ley nacional de salud mental, todavía no se ha producido la tan mentada desmanicomialización, el externamiento, y cuando se produce el externamiento tampoco están creadas las condiciones. Lo que sí se ha obtenido es el reconocimiento de personas con discapacidad mental, y eso no es poca cosa. Esto, en este balance, lo dejo también un poco al pensamiento de todas y todos ustedes. A veces es bueno acordarnos de lo que pasó, porque son siempre los olvidados de la historia, ¿no? Y creo que ya
es hora de empezar a reconocerlos. Hasta el próximo jueves.